Muy bien, buenos días. Esperamos que mejore la garganta. Qué bueno es compartir la palabra de Dios con todos ustedes en esta mañana. Y los invito a ver un pasaje de las Escrituras en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Nos encontramos con un pasaje significativo en las Escrituras que nos hablan del Señor Jesús. Y en esta mañana vamos a estar viendo un poquito la vida del Señor Jesús y el ministerio del Señor Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret. Es importante estas distinciones que está haciendo el escritor para nuestro estudio. El Señor Jesús volvió, dice el 14, en el poder del Espíritu a Galilea, la región, la zona o la provincia de Galilea. Y en el 16 dice: vino a Nazaret. Nazaret estaba dentro de Galilea, de la provincia de Galilea. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta acá lee el Señor las Escrituras. Sigue diciendo el pasaje que, y enrollando el libro, o justamente el rollo de la Escritura, lo dio al ministro, es decir, al que cuidaba el rollo, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían, subraye esta pregunta: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo.
de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, el profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos, les da otro ejemplo, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Antes habló de Elías y ahora habla de Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Fíjense cómo cambió el clima de la sinagoga, ¿no? Antes estaban contentos, alegres, maravillados, y ahora dice que estaban todos llenos de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. No solamente lo sacaron de la sinagoga, sino que lo llevaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para tirarlo. Y es interesante el versículo 30, que dice, mas él, el Señor Jesús, pasó por en medio de ellos y se fue. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Acá nos encontramos justamente con el Señor Jesús iniciando su ministerio, y podemos decir que el Señor Jesús ya había iniciado el ministerio, porque entre el versículo 13 y los párrafos anteriores, que es la tentación del Señor Jesús, entre el versículo 13 y el versículo 14, hay más o menos aproximadamente, cronológicamente, un año. Entre el versículo 13 y 14 hay un año. En ese año, el Señor Jesús, como lo relata Lucas, y hay algunas cosas que no relata Lucas, lo relata Juan, en ese año atrás, el Señor Jesús se había bautizado, fue al desierto, como lo vemos acá en Lucas, pero Lucas luego no relata lo que pasó y lo relata Juan. Después de venir de la tentación, el Señor Jesús baja hacia Jerusalén, entra en el templo de Jerusalén, limpia el templo de Jerusalén, que es la primera limpieza que hace el Señor Jesús del templo, enojándose contra todos los que estaban allí, vendiendo cosas y haciendo cosas. Antes el Señor Jesús había asistido a una boda, las bodas de Canaán, ¿se acuerdan? Todo eso pasó antes del versículo 14. También el Señor Jesús llama a algunos de sus discípulos y luego el Señor Jesús desde Jerusalén, que está en el sur, sube nuevamente hacia Galilea y viene justamente a Nazaret. Y acá enganchamos este relato.
Es interesante ver que si vemos un poquito la vida del Señor Jesús en esta primera etapa, el Señor Jesús en Lucas capítulo 2, versículo 42, dice que cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Y allí el Señor Jesús, si ustedes recuerdan este pasaje, se le pierde a los padres lo empiezan a buscar de una manera desesperada, y luego de 3 días lo encuentran al Señor Jesús. Tenía 12 años el Señor Jesús. ¿Y a dónde lo encuentran? ¿Se acuerdan? Lo encuentran en una sinagoga, versículo 49. En el 48, María le dice: ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El Señor Jesús tenía nada más y nada menos que 12 años. Y él estaba preguntando, más atrás en el texto dice que estaba preguntando y discutiendo con los doctores de la ley justamente la enseñanza de la palabra. Luego, en el capítulo 3, versículo 23, dice Lucas: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Y acá Lucas va acomodando de una manera cronológica la vida del Señor Jesús y nos va ubicando a nosotros un poco también en el tiempo. No sé si ustedes han escuchado que a veces la vida del hombre es ubicada cronológicamente cada 10 años. ¿Escucharon? De 1 a 10 años vivimos la niñez. De los 10, no sé si se está bajando esto. De los 10 a los 20 años vivimos justamente el paso de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud. De los 20 a los 30 años, definimos cosas en nuestra vida, estamos estudiando algo, estamos trabajando, quizás nos casamos, y luego de los 30 a los 40 es otra etapa de la vida, en donde quizás ya vienen los hijos, un trabajo, estamos estabilizándonos económicamente. Y luego de los 40 a los 50, otra etapa de la vida. Y así, de los 50 a los 60, de los 60 a los 70, y acá hay hermanos que ya están de los 80 a los 90, ¿no es cierto? ¿Qué etapa es esa, no? Hay que preguntarle a Pedrito, Pero es interesante ver que el Señor Jesús fue preparando su vida, podemos decir, y ya a los 30 años, después del bautismo, él comenzó el ministerio. Nuestro bautismo cristiano en nuestras iglesias a veces
se bautizan. Yo me bauticé a los 15 años. Pero a veces hay gente que se bautiza más chico, a los 10, a los 12 años, y hay otros un poquito más grandes, a los 16, 17, y hay otros, por supuesto, cuando yo me bauticé había gente más grande. Juntamente conmigo había gente de 30 años y había gente de 50 y pico de años, ¿no? Ahora, el bautismo, muchas veces, nosotros no digo que lo tomamos livianamente, ¿no? Pero tiene que ser algo serio en nuestras vidas. No es lo mismo el bautismo nuestro que el bautismo del Señor Jesús, porque el bautismo del Señor Jesús fue un bautismo de identificación, no con el pecado, sino con la ley de Dios. Tenía que pasar ese bautismo. El bautismo nuestro como cristianos es otro tipo de bautismo, pero el bautismo, como el bautismo del Señor, también nos habilita a poder servir al Señor y a poder abrir nuestro ministerio, nuestra mente y nuestro corazón a la obra de Dios, congregarnos en la iglesia, ser miembros de la iglesia y poder desarrollar nuestras vidas como hijos de Dios. Y a veces por ahí nuestro bautismo es como un paso más que damos, a veces contagiados, ¿no es cierto?, porque se bautizan otros y yo no me bautizo, o presionados por alguien que nos dice bautizate, ya hace mucho que estás en la iglesia, pero debe ser algo serio, ¿no? Debe ser algo sencillo, que comprendemos lo que estamos haciendo, pero también debe ser algo introductorio en nuestras vidas, en ese crecimiento espiritual, para poder introducirnos en el ministerio y en el servicio al Señor. Así fue el bautismo del Señor. El Señor Jesús se bautizó casi a los 30 años. Y luego de su bautismo fue guiado por el Espíritu al desierto, fue tentado y vinieron todos los otros hechos que hemos estado viendo, hasta que en el versículo 14 regresa a Nazaret. Es interesante que podamos, como hijos de Dios, ver nuestros días y, como dice la Escritura, traigamos a nuestro corazón sabiduría, sabiendo que debemos tener un crecimiento físico, psicológico, mental, intelectual y también un crecimiento espiritual para el Señor. Y después del bautismo, consagrar nuestras vidas a Dios, dedicando nuestras vidas a Dios a servirle al Señor. El versículo 14 y 15 nos habla de una manera amplia lo que estaba viviendo el Señor en esta etapa, finalizando el primer año de ministerio. Dice que el Señor volvió en el poder del Espíritu a Galilea y volvió a Nazaret. Nazaret era el pueblo, el lugar donde el Señor Jesús se había criado. Nazaret está en el norte, en Galilea,
Pero el Señor Jesús había nacido en Belén, en el sur, cerca de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Por la profecía bíblica tenía que nacer en Belén. Luego sus padres se trasladaron hacia Galilea y vivió el resto de su vida con su familia en Nazaret. En Nazaret estaba la familia del Señor Jesús. Y allí, sin duda, José habrá tenido su carpintería, según se cree que tenía carpintería. Allí estaba su familia, María, los hermanos de Jesús. Era el lugar conocido, todos lo conocían, a Jesús, que habrá trabajado y ayudado a su padre en la carpintería. José es muy posible que haya muerto joven, porque ya no se lo menciona más en las Escrituras. Y el Señor Jesús, cuando entra al ministerio, después de su bautismo, entra a Nazaret, su pueblo en el cual se había criado, y entra a la sinagoga. La sinagoga, podemos decir que son, comparando, y más allá de las distancias y de lo que es una y otra cosa, pero las sinagogas son muy parecidas a las iglesias nuestras en la actualidad. Las sinagogas habían comenzado allá después de la destrucción del templo en Jerusalén. En el año 586 fue destruido por Nabucodonosor. Y luego con los años se fueron haciendo sinagogas, es decir, lugares de congregación judíos, en donde se juntaban a leer las Escrituras, a compartir la enseñanza de la palabra de Dios, a compartir el canto, la alabanza a Dios y la lectura de las Escrituras. En el periodo intertestamentario, las sinagogas se diseminaron por Europa, por Asia Menor, y llegaron también hacia la zona de Israel, Jerusalén, que luego después fue repoblada, como todos conocemos. Así que había sinagogas por todos lados. Y quizás la vida de la sinagoga, podemos decir, muy parecida a la vida de nuestras iglesias, en donde se entra, se lee la palabra de Dios, se explica la palabra de Dios, hay comunión entre los hermanos, entre los que se congregan, y escuchamos las enseñanzas de parte de Dios. Y en este pasaje yo lo titulé Cosas de entrecasa, cosas de entrecasa, en donde podemos ver cómo debe ser nuestro servicio a Dios dentro de la iglesia, cómo debe ser nuestro servicio a Dios. El Señor Jesús empezó leyendo la palabra de Dios y manifestándose en una sinagoga. Y visitaba sinagogas, el Señor Jesús visitó el templo, como también los discípulos del Señor visitaban las sinagogas, Pablo, Pedro, hasta que luego se separaron las sinagogas de la iglesia. Hechos capítulo 2, ¿recuerdan? Y ya comienza la época de la iglesia. Así que en este pasaje lo que quiero es que veamos
cómo debe ser nuestro servicio a Dios. Y acá el Señor Jesús nos explica, y este pasaje nos explica por lo menos 3 cosas de cómo debe ser nuestro servicio a Dios en la iglesia, y que Él los cumplía dentro de la sinagoga. Primero dice que Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Una de las cosas que nos muestra la Escritura es que el Señor Jesús hacía el ministerio a Dios, el servicio a Dios, en el poder del Espíritu. Y es interesante que esta palabra, en el poder del Espíritu o en el Espíritu del Señor, se repite varias veces en este pasaje. El Señor Jesús vivía en el poder del Espíritu Santo, obraba en el poder del Espíritu Santo, hablaba con la guía del Espíritu Santo. Ahora, si Él, siendo Dios, vivía en el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? El Señor Jesús era Dios, es Dios, y el Señor Jesús hizo un ministerio precioso. ¿Cuánto más nosotros, como hijos de Dios, debemos depender del Espíritu Santo de Dios para hacer nuestro ministerio? Ya sea que estemos limpiando la iglesia, ya sea que estemos acomodando cosas, ya sea que estemos en la música, ya sea que estemos saludando una persona, ya sea que en el área en que estemos, en el ministerio que nos incluyamos en la iglesia, debemos estar haciéndolo en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué significa en el poder del Espíritu Santo? Bueno, por lo menos significa con un corazón limpio, con un corazón agradable delante de Dios, de manera que el Espíritu Santo de Dios se siente cómodo en nuestras vidas y está obrando en nuestras vidas a favor de la obra de Dios. Así que por lo menos debemos tener un corazón puro, un corazón sencillo, un corazón agradable delante de Dios para hacer la obra de Dios y para que el Espíritu de Dios esté obrando en mí, en el ministerio en el cual estoy en la iglesia. En este pasaje nos dice cómo debemos hacer la obra de Dios. Bueno, lo debemos hacer justamente en el poder del Espíritu. ¿Y cómo debemos hacer la obra de Dios también? Bueno, debemos también hacer la obra de Dios conociendo las Escrituras. ¿Se imaginan este momento en el cual el Señor Jesús entró a la sinagoga y le dieron el rollo para que lea? Le dan justo el rollo del profeta Isaías. Los rollos estaban ubicados en la sinagoga en un lugar especial, que era el lugar donde se ponían las escrituras en diferentes rollos, es decir, en los diferentes profetas, los libros históricos, y justo le dan al Señor Jesús el libro o el rollo de Isaías.
Y el Señor Jesús, a su edad de 30 años, abre el rollo de Isaías y lee en Isaías 61 lo que está acá en el versículo 18 y 19. Y se sienta. Ahora es interesante ver el detalle cuando vamos al libro de Isaías, que el Señor Jesús se detiene justamente en el versículo 19, que dice acá, a predicar el año agradable del Señor. Y en Isaías dice, y a proclamar la venganza de nuestro Dios, o algo así, dice en Isaías, pero el Señor Jesús se detiene antes. Y es interesante ver cómo el Señor Jesús sabía las Escrituras. Bueno, ustedes me dirán, es Dios y conoce todas las cosas. Pero el Señor Jesús tuvo que saber las Escrituras, conocer las Escrituras. Cuando a los 12 años, como leímos, lo encontraron en el templo, estaba discutiendo con los doctores de la ley y preguntando y investigando, y estaba conociendo las Escrituras. Yo pensaba en esto, qué hermoso tener un hijo que ya a los 12 años comienza a leer las Escrituras y a conocer las Escrituras y a entender las Escrituras y a preguntar y a repreguntar. Y los chicos son de preguntar y preguntar a veces cosas mucho más profundas que nosotros los adultos, ¿no? Bueno, el Señor Jesús, siendo Dios, fue un asiduo lector de las Escrituras. Por supuesto, conocía todas las cosas. Él es Dios. Y estuvo desde la eternidad hasta la eternidad. Y yo veía los otros días un programa viendo los Juegos Olímpicos que ya pasaron, viendo las diferentes competencias. Estaba viendo una competencia que se llama algo así como triatlón. No, tiene otro nombre, porque no es triatlón, es algo así como quintupleatlón, algo así. ¿Cómo? Pentatlón, ahí está, pentatlón. Y bueno, empezó ahí, estaban los competidores, primero comienzan andando a caballo, después hacen natación y hacen 5 tipos de deporte, y uno de ellos es esgrimir, tomar la espada, y se enfrenta con la espada a otro, ¿no? Esgrima. Y es interesante que viendo ese juego, ese deporte, el competidor que gana es el que sigue en el juego. Y ahí venía un competidor de un país y tomaba la espada los dos, y si con la punta de la espada toca alguna parte del pecho o de la cara, son puntos, ¿no? Y cada uno debía esgrimir esa espada de una forma muy, muy diestra, de una forma muy buena. Un muchacho de México la tuvo 5 veces, derrotó a 5
competidores. Y esto me hacía pensar en que justamente la Escritura es la espada de Dios que nos da a nosotros. Y la espada la debemos saber esgrimir, la debemos saber utilizar, la debemos saber llegar al corazón y a la mente de las personas. Debemos saber tocar el pecho de las personas, no para matarlas, sino para llevarles la palabra de Dios. Y el Señor Jesús, en este corto pasaje, nos muestra muy bien cómo Él sabía las Escrituras. Se detuvo en el lugar que se tenía que detener, en el versículo 18 al 19, porque habla acerca de su primer venida. Pero luego el Señor Jesús, en el versículo 23, le dice: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Este es un refrán común, pero era algo verdadero a nivel bíblico. Y el Señor Jesús le cita dos pasajes de cómo los profetas anteriores habían venido al pueblo de Israel, le habían traído la palabra de Dios, pero Dios no pudo hacer milagros en ese tiempo por la dureza del corazón de los israelitas y por la incredulidad. Entonces, estos profetas, Elías y Eliseo, fueron mandados al exterior a hacer milagros y a mostrar la bondad, el poder de Dios y la manifestación de Dios. Y lo vemos acá el Señor Jesús esgrimiendo bien las Escrituras. Y en nuestros ministerios, el ministerio que hagamos, debemos saber manejar bien la Escritura. Como dice en otro lugar, trazar bien la palabra de verdad. Saber bien la Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Saber los versículos justos, exactos, para utilizarlos bien. Y el Señor Jesús estaba atento a todo esto. Él utilizaba bien la Escritura. Hacía bien su ministerio porque estaba lleno del poder de Dios, porque vivía en el poder de Dios, pero también porque conocía bien la Escritura y la manejaba bien a la Escritura. Y es interesante ver que quizás uno de los títulos que podemos poner también a este mensaje es la predicación efectiva. La predicación efectiva. Miren, si tenemos que hacer un cuadro, yo haría un cuadro en mi casa y lo pondría en una pared con este versículo, versículo 21. Hoy se ha cumplido la Escritura delante de vosotros. Son las palabras del Señor Jesús. Y le dice a esa sinagoga, después que lee Isaías 61, hoy se ha cumplido la Escritura delante de vosotros.
¿Qué le está diciendo el Señor? He aquí, la Escritura está cumplida en mi persona. Todo lo que vine a hacer y el propósito de mi vida está en estos versículos de Isaías 61. Se estaba manifestando, y se estaba manifestando en una sinagoga, la sinagoga de allí de Nazaret, que era una sinagoga que quizás ya lo había conocido al Señor Jesús. Quizás el Señor Jesús ya había andado por esa sinagoga. Habrá andado María, habrá andado José, habrán andado los hermanos, y el Señor Jesús ya habría andado por esta sinagoga porque era el pueblo de Él. Allí se había criado. Y le dice el Señor Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es la predicación efectiva. Es la predicación que llega al corazón. Es la predicación en estas 9 palabras, no sé cuántas palabras eran en griego, pero que impactó de tal forma a la gente de esa sinagoga, que el Señor Jesús vivía en el poder del Espíritu y proclamaba la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Estas personas lo único que tenían que hacer era reconocerlo. Y es interesante que el versículo 22 dice: ¿no es este el hijo de José? ¿Se acuerda que yo le dije subrayen? Porque esto es propio de nosotros, ¿no es cierto? Los seres humanos. Es propio de nuestra misma naturaleza pecaminosa, con una vista tan corta, con una vista tan opacada por las cosas terrenales. Este grupo de gente que se juntaba en la sinagoga a leer la palabra de Dios tenía una mente nublada por las cosas de este mundo y las cosas terrenales. Tan es así que ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban al Cristo, ellos conocían por el Antiguo Testamento que iba a venir el Cristo y lo tenían allí. Ya hacía un año que el Señor Jesús venía trabajando y dicen: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? ¿Saben? Eso nos habla de que muchas veces estamos en el ministerio, estamos en la iglesia y tenemos nuestra vista muy corta. Vemos lo terrenal. A veces sabemos la palabra de Dios, pero no la entendemos por completo. A veces conocemos la palabra de Dios, pero no la aplicamos a nuestras vidas. Y vemos las cosas de esta forma. ¿No será el hijo de José? Es que vive acá cerca de la sinagoga, a unas cuadras. Le conocemos a María, le conocemos a los hermanos. Jesús ha venido acá cuando era chico. Este es el hijo de José. Y muchas veces nos quedamos con esa visión tan corta, tan opaca, tan superficial y tan terrenal
de la obra de Dios en las vidas de las personas y de la obra de Dios en este mundo. ¿No será este el hijo de José? El Señor Jesús utilizó muy bien las Escrituras, tan bien que justamente en esta sinagoga, en el versículo 22 dice que estaban todos maravillados, asombrados de la palabra de gracia que salía de su boca, pero de ese estado, versículo 22, pasaron al versículo 28, que dijeron, al oír estas cosas, cuando el Señor Jesús habló de los profetas, del profeta Elías, del profeta Eliseo, ¿saben qué le estaba diciendo el Señor Jesús con esto? Con la misma palabra de Dios, le estaba diciendo, escuchen, levanten su mirada, vean en profundidad la Escritura, entiendan lo que decían los profetas. Ellos fueron enviados por la incredulidad a hacer milagros afuera de Israel. No caigan ustedes en la misma incredulidad, le estaba diciendo el Señor. Ellos se dieron cuenta, porque del agrado pasaron al enojo, de la complacencia pasaron a sentirse incómodos. Y fue tal grado la incomodidad que llegaron a enojarse, se montaron en ira, porque les estaba diciendo, ustedes son incrédulos, no conocen las Escrituras. De tal forma que dice que se levantaron en ira, lo sacaron al Señor Jesús de allí, de la sinagoga, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a un monte para tirarlo. Y saben una cosa, la palabra de Dios muchas veces produce incomodidad en nuestras vidas, porque Dios llega con su espada a lo más profundo de nuestro corazón. Dios conoce nuestra mente, los deseos de nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Antes de que nosotros hablemos y hagamos algo, hay una intención. Aún esa intención Dios la conoce y Dios llega por medio de su palabra. Por eso el Señor Jesús conocía muy bien las Escrituras y conocía el corazón de los hombres. Y llega con las Escrituras. Quizás la pregunta sería, en esta situación, ¿cómo no hubo alguien en esa sinagoga que diga, esperen, muchachos, frenemos un poquito de esto? ¿No será esto cierto? Reflexionemos. Veamos qué dice este hombre, Jesús. No les dio vergüenza de tomarlo y de sacarlo fuera de la sinagoga, de echarlo y aún hasta de tirarlo hacia abajo en un barranco. Es que la palabra de Dios, cuando llega a nuestras vidas, muchas veces llega con incomodidad. A veces llega con complacencia y la disfrutamos, y otras veces de una manera incómoda.
¿Cómo debe ser nuestro servicio a Dios? Bueno, debe ser en el poder del Espíritu, como andaba el Señor Jesús. Debe ser conociendo las Sagradas Escrituras, como lo hacía el Señor Jesús acá. Pero también, por último, el versículo 30 nos indica algo más de cómo debe ser nuestro servicio a Dios. Dice que en medio de todos los tironeos, le llevaron a la cumbre del monte para tirarle abajo. Y el versículo 30 dice, mas él pasó por medio de ellos y se fue. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Saben, acá nada más y nada menos vemos cómo el Señor Jesús estaba caminando en la voluntad de Dios, hacía la voluntad de Dios, y nadie pudo tomarle a él antes si no era la voluntad de Dios. Y acá hay una enseñanza muy grande para nuestras vidas, porque el ministerio lo debemos hacer justamente así, caminando en la voluntad de Dios. Por más de que haya luchas, por más de que haya discusiones, por más de que a veces la gente no nos entiende muy bien, por más de que haya ira, enojo, peleas, el ministerio de Dios sigue adelante a través de nuestras vidas, haciendo la voluntad de Dios. Y nadie nos puede tocar si no es la voluntad del Señor. El Señor Jesús hacía su ministerio en el poder de Dios, conociendo las Sagradas Escrituras y también caminando en la voluntad de Dios. Es un pasaje precioso en el cual aprendemos de nuestro Maestro. Y al finalizar, es interesante ver que el Señor Jesús se presenta acá en Nazaret, es su pueblo, se presenta en la sinagoga con sus credenciales de el Mesías, leyendo las Escrituras, pero es interesante que no está la familia del Señor Jesús. El Señor Jesús tiene como unos 30 años. Quizás José ya había muerto. La Escritura no los nombra a los hermanos, pero tampoco la nombra María. Deberían estar allí en la sinagoga. Era la sinagoga de Nazaret. No se lo nombra. Y es interesante ver cómo el Señor Jesús desplegó su ministerio en la voluntad de Dios, guiado por Dios, haciendo la obra de Dios en el tiempo de Dios y en el reconocimiento de Dios. Es Dios quien puso en el ministerio activo a su Hijo, al Señor Jesús. Y es Dios el que nos pone en el ministerio en la iglesia. Es nuestro Padre Celestial. Es aquel que todo lo sabe, todo lo conoce y sabe en el lugar en que debemos estar en la iglesia. En el tiempo justo, haciendo la obra que Dios quiere y ubicado de acuerdo a los dones que tenemos, haciendo la obra de Dios.
El Señor Jesús fue así. No lo pudieron tocar. Pasó por entre medio de la turba y siguió haciendo la obra de Dios. Que así puede hacer también con cada uno de nosotros. Viendo nuestro ejemplo, nuestro amado Salvador, y haciendo la obra de Dios en la iglesia local, llenos del Espíritu, conociendo la Escritura y caminando en la voluntad de Dios. Oramos. Gerardo, por favor. Señor, estamos agradecidos por tu palabra, agradecidos por poder escuchar y ser animados y desafiados a conocer cada día más tu palabra, lo que tienes para nosotros allí, Señor, para que podamos caminar en tus caminos, Señor, para que podamos ser bendecidos y guiados por ella continuamente. Señor, agradecidos por este tiempo, agradecidos por poder estar en este lugar, Señor, disfrutar de la libertad de alabarte, de estar juntos y de escuchar el ministerio de la palabra. Señor, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús oramos.